¿Cuántos de ustedes quisieran, terminando el diplomado, entrar a trabajar en áreas de responsabilidad social? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mí también me gustaría entender por qué dice responsabilidad social. Yo también me cuestiono lo mismo. Digo, ¿por qué responsabilidad social? Yo les voy a contar algo. Mi principal objetivo es que ustedes salgan de esta clase dejando de hablar de responsabilidad social. ¿En serio? Ahora vamos a ver por qué. ¿Perdón? Filantropía. Mira, va más o menos por ahí. Yo les voy a contar cuál es este secreto, que no es secreto. Desde hace casi un par de años, se empezó a cuestionar mucho el término de responsabilidad social. Mucho, mucho. Ya se venían un poco voceando de por qué responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social estamos haciendo referencia a qué cumplimos con la ley, ya, entonces esa es responsabilidad social. Atendemos a las comunidades cercanas de cerca a nuestras operaciones, a nuestra zona de influencia. Y empezó ese término, si nosotros nos remontamos a los orígenes, empezó a ser un término usado por las empresas extractivas. Por lo menos, en el caso peruano, responsabilidad social es un término que llegó y se instaló a nivel de empresas extractivas. ¿Y qué cosa es lo que las empresas hacían? Trabajaban proyectos con las comunidades de sus zonas de influencia directa. Pero nosotros, no tengo plumón, en la cartuchera, pero si nosotros nos ponemos a cuestionar un poquito, imaginemos que esta es la empresa S, ¿ok? Tiene como un stakeholder a la comunidad. Y el término de responsabilidad social está bien usado para este grupo de interés. Se utiliza mucho. Tú dices, yo hago responsabilidad social. ¿Qué cosa haces? Bueno, yo tengo un proyecto de piscigranjas. Ya, bacán. Bueno, yo lo que hago es, trabajo con las mujeres artesanas que están cerca a mi planta. Ah, ya, qué bueno. Si quieren un stakeholder más básico también, está la de ambiente. Sí, yo tengo un programa de monitoreo comunitario, monitoreo ambiental comunitario. ¿En dónde? En todo mi ducto, así. Yo trabajo con las comunidades, nuevamente, ambiental y comunitario. Sin embargo, el cuestionamiento empezó porque no son los únicos grupos de interés que nos interesan como empresa. ¿Qué pasa con nuestros proveedores? ¿Qué pasa con nuestros colaboradores? ¿Qué pasa con las autoridades o con aquellos entes reguladores? ¿Qué pasa con los ministerios con los cuales yo tengo relación? Entonces empezó a abrirse un poquito más este abanico. Y es ahí donde se empieza a utilizar un término distinto. Sin embargo, hago un paréntesis y entro a este campo. Actualmente, nosotros tenemos, como empresas, como organizaciones en las que nos encontramos, contextos que pueden ser medio complicados y que se nos plantean como desafíos. Úrsula lo comentó. Si nosotros, ahora no es que el tema de comunicación interna sea, yo me comunico con mi colaborador tiene una vía, solamente una vía de comunicación conmigo, sino que utiliza las redes sociales. Las redes sociales para dar a entender que son las 11 de la noche y ponen, pucha, hasta ahora estoy en la oficina, qué bien me tratan aquí. Y lo pone en su Facebook. ¿Cuántos de ustedes han visto mensajes de ese tipo de amigos o incluso compañeros de trabajo? Si yo veo eso, yo digo, ¿qué tal explotación la que tienen en su chamba? No digo, ¡qué bacán! Sí, pues hay harto compromiso, están sacando seguramente un proyecto adelante, entonces todo el equipo está ahí. No. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel consumidor que está descontento? Hoy día, por ejemplo, yo veo en un post de Facebook una amiga del colegio que se estaba quejando de una empresa de mallas
estas mallas de protección que colocamos las mamás locas en las lunas para que nuestros hijos no se tiren, ya, que se estaba quejando porque la malla se le había roto y que cómo era posible. Y la empresa le respondió y le dijo, disculpe señora, para ese tipo de quejas usted debió habernos llamado primero antes de colocarlo en redes sociales. Y ella responde, sí, pues, pero como ustedes son tan activos en redes sociales, pensé que era la única manera de que vean mi comentario. ¿Qué cosa es lo que pasó? Otra señora volvió a colocar un comentario negativo. Y dentro de esta red de mamás locas, hay muchos blogs de mamás. Y esa empresa era como un sponsor de este blog. Y la chica de este blog dice, bueno, a partir de tal fecha, esta empresa ya no va a trabajar con nosotros debido a que se han dado 2 comentarios de mamás descontentas. Eso daña la reputación de la empresa. Y hay un tema, como se mencionó, y como lo mencionó Erika, de comunicación con tu cliente. Cuando nosotros damos el siguiente paso a la responsabilidad social, esa relación con el cliente, ese cuidado en la atención, también cae dentro de nuestra cancha. No porque nosotros vayamos a estar atendiendo el call center, sino porque nosotros debemos de cuidar la reputación de la organización en cualquiera de las esferas en las que se encuentre, ya sea en la interacción con el cliente, ya sea en la interacción con el colaborador, ya sea en la interacción con la autoridad, o por ejemplo, en nuestro caso, yo como Yambal, nosotros tenemos una fuerza de ventas sumamente grande. ¿Cuán importante es ese grupo de interés para nosotros? ¿Qué estamos haciendo para atenderlas? ¿Qué cosas estamos haciendo para retenerlas? Pero sobre todo, cuando nosotros hablamos de nuevos contextos, no es solamente el hecho de que ahora el consumidor puede colocar en Facebook, o cualquier grupo de interés puede colocar en Facebook aquello que no le parece, con lo cual no está de acuerdo. ¿Qué pasa con aquellas empresas que quieren entrar a operar en una zona? Yo he visto de cerca, en un trabajo anterior, empresas que querían empezar, por ejemplo, un supermercado que quería trabajar en el cruce de Velasco Astete con la avenida Primavera. No sé cuántos de ustedes se acordarán de ese caso. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos los vecinos de la zona empezaron a colocar carteles en sus casas que no querían el supermercado ahí. Muchas personas empezaron a repartir volantes diciendo, no queremos que esta empresa entre acá. Y la voz de estos vecinos pues fue escuchada y ese supermercado no se pudo instalar en esa zona. Eso nos supone retos y retos que nosotros podemos empezar a gestionar. Otro supermercado que tenía también problemas para ingresar a la zona decidió trabajar toda una propuesta justamente con los vecinos. Y los vecinos opinaron de qué cosas es lo que querían en ese supermercado. Y ese supermercado querían que tuviera una propuesta un poco más verde, si lo queremos ver así. Y el supermercado lo adoptó y piloteó en ese supermercado esa propuesta más verde. Entonces, estos nuevos contextos y nuevos desafíos nos retan. ¿Qué pasa si nosotros queremos entrar a nuevos mercados? Pero nuevos mercados que tienen una regulación media complicada, aparentemente. A nosotros como empresa nos van a retar. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que cumplimos con la legislación, bacán, tenemos un check, pero queremos ingresar a un mercado que nos pide, por ejemplo, que nuestros productos sean certificados. Que nos dice, ¿eso que tú tienes? Bien, pero yo necesito que cuente con alguna certificación. ¿La tienes o no la tienes? Hace que nosotros como empresa nos cuestionemos, ¿no es cierto? Y digamos, a ver, revisemos nuestros procesos. ¿Por qué es necesaria una certificación de tercera parte? ¿Qué implica? Si yo ya estoy cumpliendo con un tema de legislación, ¿tan solo me hace falta un certificado para ingresar a ese mercado? ¿Qué valor adicional me da? Entonces, esta situación nos plantea también un reto a reformular ese concepto de sostenibilidad. Dejemos de hablar de responsabilidad social para empezar a hablar de sostenibilidad. ¿Haciendo referencia a qué? A un trabajo en toda nuestra cadena de valor. No solamente pensemos en estos stakeholders que son los que a veces suenan más, sino que realmente analicemos quiénes son nuestros grupos de interés, cómo nos están percibiendo, qué expectativas tienen de nosotros y cómo nosotros podemos responder a esas expectativas que tienen estos grupos. Porque hay cosas que yo les decía que la propuesta que se tiene es integral.
ustedes pueden ver en la cartilla que hay un curso en el que ustedes van a poder hacer un ejercicio para mapear esos grupos de interés, que lo dicta María Katia Filomeno. Si nosotros no sabemos con quiénes nos relacionamos, qué piensan de nosotros y cómo nosotros podemos aplicar esas expectativas dentro de la estrategia de negocio de nuestra organización, estamos perdidos. No hay un enfoque real de sostenibilidad. Si nosotros no escuchamos a ese otro, sobre qué cosa estamos elaborando nuestra estrategia. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Lo primero, definiendo nuestro enfoque. ¿A qué cosa me refiero con definir nuestro enfoque? Cuando nosotros hablamos de esta planificación estratégica y la responsabilidad social, debemos entender si vamos a hablar de responsabilidad social o si vamos a hablar de sostenibilidad. Mi propuesta para ustedes va a ser, hablemos de sostenibilidad. Hay que retarnos y hay que retar a nuestra organización. ¿Cuál es la definición de sostenibilidad que yo les propongo? Cuestiónenla, incluso ustedes pueden tener su propia definición de sostenibilidad. Pero ¿cuál es la propuesta? Ver la sostenibilidad como una forma de gestión que integre el aspecto social y ambiental con los objetivos económicos de la organización. Y digo una forma de gestión. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en contacto con personas que ven temas de calidad. Durante muchos años era como que, ¡ay! El tema de calidad, y se creaba el área, y era como que ahora nos van a cambiar todos los procesos. Y al final, en muchas organizaciones, pasó a ser algo de su ADN. Era parte de la organización. ¿Qué cosa es a lo que yo aspiro? A que de acá a unos años, ojalá, ya no se tenga un área de sostenibilidad. Sinceramente, ¿eh? Ojalá que sea de acá a varios años para que no nos quedemos sin chamba, pero de acá a un buen tiempo, que no se tenga un tema de sostenibilidad como un área, sino que sea parte del ADN de la organización, que sea la forma en la cual la organización es gestionada. Es decir, que todos nuestros líderes tengan una mirada de sostenibilidad. ¿Es un reto grande? Por supuesto que es un reto grande, pero es un reto donde ustedes, que están acá sentados, quieren meterse, quieren asumirlo. No los escucho. ¿Sí o no? Pucha, estoy pero sorda hoy día. ¿Quieren asumir ese reto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, empecemos nosotros a ser quienes también retemos a nuestras organizaciones. Y el tema de sostenibilidad, no piensen que es solamente un tema corporativo. Para nada. Nosotros podemos hablar de una propuesta de sostenibilidad, estemos en la organización que estemos. Estemos en una ONG, estemos en el sector público, estemos en el sector privado. Para mí, por ejemplo, es muy importante el hecho de que un profesional tenga la posibilidad de pasar por distintos sectores. Te da una forma de leer las cosas distinto. Te permite entender al otro de una manera distinta. Para nosotros poder construir una propuesta de sostenibilidad, debemos de partir de un concepto de comunicación que también es distinto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ese concepto de comunicación que te habla de emisor, receptor, canal, mensaje? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? Todos, porque es parte del colegio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Sí se acuerdan, no? Ah, ya. Deséchenlo también. Digan, no, esto no es. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nosotros entendemos la comunicación de una manera distinta? ¿Qué pasa si nosotros entendemos la comunicación como la construcción de relaciones, como aprendizaje? El reto es mucho mayor, porque significa que nosotros estamos valorando al otro. Dentro de la propuesta de sostenibilidad hay este concepto de comunicación, de ese reconocimiento del otro como un interlocutor válido. ¿Eso qué significa? Que en el momento en el cual yo decido realizar mis mapeos de grupos de interés, yo decido llevar a cabo paneles de diálogo con mis grupos de interés, estoy valorando lo que ellos me dicen. No estoy llegando con una propuesta de, bueno, yo acá lo sé todo, yo vengo a contarte lo que hago y ya, pues tú me escucharás, ¿no? Y lo que tú me digas, yo haré la finta de que estoy tomando nota, pero en verdad estaré jugando Michi. O sea, esa propuesta de comunicación como reconocimiento del otro nos suma mucho para una mirada de sostenibilidad. Y sobre todo para ustedes
que el día de hoy ...24 de mayo... han asumido el reto de generar cambios. No importa, en verdad, y les digo, no importa si ustedes deciden meterse al diplomado o no deciden meterse al diplomado. El día de hoy se fregaron, porque ustedes, frente a todos nosotros, han dicho que sí asumen el reto de generar cambio. De hoy en adelante, ustedes son esos agentes de cambio. Ustedes son quienes van a transformar sus organizaciones con una mirada distinta, con una propuesta distinta. Así que imagino que si alguno de ustedes se decide entrar, el día de la clase les preguntaré, cuéntame, ¿cómo te fue con tu reto? ¿Cómo vamos? Sin embargo, esta propuesta de sostenibilidad no se nos debe quedar en el papel. Debemos nosotros de pensar que la estrategia que tengamos debe estar, 100% alineado a nuestro negocio. No podemos nosotros pensar en estrategias que no tengan fit ni con nuestro negocio ni con nuestra marca. Es decir, ni con nuestro giro ni con el nombre de nuestra institución. Tú tienes toda la razón. Si no tienes gerentes comprometidos o líderes comprometidos con el tema, de nada sirve. Y si ustedes identifican que su organización se quiere crear el área de sostenibilidad, responsabilidad social o el nombre que vaya a tener, y consideran que sus líderes no están comprometidos, lo primero que tenemos que hacer es evangelizarlos. Es lo que siempre decimos. Necesitamos hacer que ellos crean en esto, que crean en la sostenibilidad. Y la única forma de demostrarle que esto realmente vale la pena es sacarnos de lado esta máscara que a veces nos ponen de, pucha, tú trabajas en el área de responsabilidad social, oye, qué chévere debe ser trabajar en tu área, porque ustedes son bien buenos, ¿no? Bueno, si tú lo dices, otros que te dicen, ay, qué divertido es ser tu área, oye, como ustedes son el lado bonito de la organización, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que ser, o sea, cuál es el lado feo? ¿Me entiendes? Hay que quitarnos un poco eso y dejar de ser los cariñositos de las organizaciones, que eso también sucede. Somos los buenos, somos los cariñositos, somos los que, sí, pues ustedes son los que ven las donaciones, ¿no? La ayuda social. Entonces, ya, ahí ya estamos en otra cosa. Nuestra primera tarea es evangelizar. Y es empezar a hablar de este concepto de gestión. Nosotros no es que seamos el área bonita. Somos un área con una propuesta de gestión distinta, que queremos que sea interiorizada por toda la organización. Y ahora les voy a mostrar cómo podríamos hacerlo. El segundo punto es que responda a los riesgos y oportunidades del contexto. Cuando nosotros nos paramos frente a nuestro gerente de finanzas o a nuestro gerente de operaciones o a nuestro gerente general, que a veces son los más complicados, uno tiene que saber cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades. ¿Cómo hacemos esto? Mapeando toda nuestra cadena de valor. Ahí tenemos nosotros un gran diferencial, porque podemos identificar riesgos desde nuestros proveedores, podemos identificar riesgos en el momento en el cual tenemos el contacto con nuestro cliente final, o podemos identificar riesgos en el momento en el cual nosotros decimos, sí, por supuesto, que los colaboradores, nosotros le damos libertad de asociación. ¿Es verdad? Perdóname. Sí, en el Perú creo yo, y en verdad en muchos países de Latinoamérica hay mucho miedo al tema de sindicatos. Es como una palabra tabú, cuando en verdad no deberíamos tener miedo a que se formen sindicatos. Es más, deberíamos verlo como una oportunidad. Es una oportunidad donde tú tienes a tus colaboradores juntos, donde si tú trabajas una buena propuesta para que ellos sepan cómo venir y presentarte tu pliego de reclamos, cómo negociar. ¿Tú te imaginas que algunas empresas sí trabajan dentro de su estrategia de sostenibilidad un programa de negociación para sus sindicatos? Es un plus. ¿Por qué tenerle miedo? Pero
puede ser que nosotros identifiquemos que sí, efectivamente, es un riesgo el no tener un sindicato que esté capacitado. O por ejemplo, tenemos una oportunidad de ingresar a un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque nuestros productos son un diferencial. ¿Pero son un diferencial por qué? Son un diferencial porque tenemos este valor agregado. Bacán. ¿Por qué? Porque cuidamos los insumos con los que se producen. Porque nuestras fórmulas son fórmulas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que se propone? Que ustedes no lleguen a una reunión a presentar su propuesta de sostenibilidad sin haber hecho un buen mapa de riesgos y de oportunidades. ¿Por qué? Porque la estrategia de sostenibilidad debe poder enfrentar esos riesgos y debe poder aprovechar esas oportunidades. Que genere valor para las empresas y sus grupos de interés. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la famosa matriz de materialidad. ¿Les suena? ¿No? Bueno, si están en el curso, vamos a contarles un poquito más de la matriz de materialidad. ¿Qué cosa es lo que sucede con la matriz de materialidad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de el GRI? ¿El GRI? Que te da los lineamientos para que tú puedas hacer tus reportes de sostenibilidad. El GRI 4, que es la última forma, el último lineamiento que se ha dado para los reportes de sostenibilidad, te dice que tú debes hacer una matriz de materiales. Tú debes de identificar aquellos temas que son materiales para tus grupos de interés. ¿A qué cosas nos hacemos referencia cuando hablamos de la materialidad? Es lo que es relevante para tus grupos de interés, pero que también es relevante para tu negocio. Aquellos puntos donde hacen match, esos son los puntos materiales, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que sucede? Si nosotros no hacemos bien ese ejercicio, si nosotros no identificamos cuáles son nuestros temas claves para el negocio y cuáles son los temas claves para nuestros grupos de interés, vamos a estar gestionando cualquier cosa. Hace muchos años, cuando uno veía los reportes de sostenibilidad, eran así. Así, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 y tomo 20. Es más, si lo podías llevar con carretilla era mejor, ¿ah? Entonces era como que, wow, ¿qué tal gestión que estás haciendo? Cuando podía ser puro palabreo. ¿Y qué cosa es lo que empezó a pasar? Se empezó a cuestionar que las empresas ya terminaban reportando todo. Entonces era, reporta sobre aquello que realmente es relevante para tu negocio y relevante para tus grupos de interés. ¿Por qué? Porque eso además tiene un primer paso. Y es el que tú has hablado con tus grupos de interés. Tú te has preocupado por conocer, saber qué cosa es aquello que para ellos les genera valor. Y eso es lo que tú empiezas a gestionar. Entonces, ¿qué cosa es lo que buscamos? Que se genere ese valor para la empresa y ese valor para sus distintos grupos de interés. Acuérdense, va más allá de comunidad, de ambiente, ¿sí? Y finalmente que sea sólida en su implementación. Algo que se nos cuestiona mucho, es que no trabajamos con indicadores, que no medimos el ROI. Finanzas se nos puede poner frente a frente y te dice, ¿y tú qué valor me estás generando? ¿Cómo estás midiendo? ¿Qué objetivos tienes? A ver, enséñame tus indicadores. Podría ponerse en ese plan, y a veces pasa, las áreas de finanzas suelen ser las más complicadas para eso porque dicen, pucha, ahora esta chica va a querer dar donaciones. Nuevamente, este primer paso de filantropía, de la donación. No, nosotros tenemos una propuesta de gestión diferente. ¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que sucede? Nosotros debemos de empezar a generar propuestas de sostenibilidad con metas, con indicadores, donde nosotros sepamos claramente cuáles van a ser mis medios de verificación, cada cuánto tiempo yo voy a monitorear el avance de estas iniciativas. Son pocas las empresas, realmente pocas las empresas, que trabajan de esa manera. Muchas lo que hacen es, tienen distintos programas, y de sus programas tienen distintos proyectitos. Y lo que hacen es, trabajan con esos proyectitos. Pero es, ¿cuáles son realmente esas metas alineadas al negocio? ¿Por qué para suplir? ¿Dónde te parece ¿por qué tú crees que el tema de sostenibilidad es para suplir? Para remediar un daño que se está haciendo.
para un tema de imagen. Tipo como que yo me muestro que soy bueno y salgo al lado del alcalde, así en la foto, junto con mi piscigranja. Algo así. Esa mirada que tú me cuentas es la mirada que muchos tienen del tema de responsabilidad social. Sí, pues esa empresa hace responsabilidad social por la foto. Lo hace solamente para tener el sellito del club de Toby. Hay mucho cuestionamiento al respecto. No, se quiere lavar la cara, porque en verdad lo que hará, no. Y es verdad que existe ese cuestionamiento, yo no te lo voy a negar. En verdad existe ese cuestionamiento. Es lo que tú dices, ¿no? Es un poco para ganarme la licencia social. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que nosotros buscamos? Buscamos formar profesionales que no hagan eso, que no decidan entrar a estas áreas para ser el jabón que lava la cara de la empresa, para que mientras la empresa está contaminando, ellos sean los bonitos de la foto. No. Lo que nosotros buscamos es tener profesionales que no solamente sean éticos, sino que además tengan esta mirada de gestión estratégica. Y a eso iba cuando yo les decía, dejemos de mirar el tema de responsabilidad social alineado a la comunidad, empecemos a hablar de sostenibilidad. ¿Dónde es que ustedes van a ver un cambio? Cuando lo que decimos es, no te fijes solamente en estos proyectos con la comunidad, ten una mirada transversal a tu negocio, transversal a tu organización. Y eso es lo que sucede cuando uno empieza a trabajar con un enfoque distinto, con un enfoque, por ejemplo, en el cual tú dices, ¿y cómo estamos con nuestros colaboradores? ¿Y cómo estamos en el tema de eficiencia energética? ¿Y cómo estamos en la eficiencia hídrica? ¿Y qué cosas estamos haciendo, por ejemplo, a nivel de transporte? ¿Qué cosas estamos haciendo con los residuos que generamos? ¿Qué cosa sucede a nivel de la legislación que todavía no llega a nuestros mercados, pero que en Europa ya se está moviendo? Le pasó a muchas empresas del sector de alimentos con esta ley de comida chatarra o alimentación saludable, que muchos decían, ay, va a demorar en llegar, va a demorar en llegar, va a demorar en llegar. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, es bueno que nosotros nos anticipemos a esos riesgos. Por eso es que yo les decía, es tan importante que nosotros tengamos claridad de cuáles son los riesgos y las oportunidades de nuestro negocio, que conozcamos a nuestra empresa, que conozcamos nuestro sector, pero sobre todo que una estrategia de sostenibilidad como la que esperemos que ustedes generen, tenga un paso previo, y ese paso previo sea un buen análisis de variables de macroentorno. ¿A qué cosa nos referimos con eso? Que ustedes sepan cómo es el panorama político, cómo es el panorama económico, cómo es el panorama social, cultural, ambiental, tecnológico del espacio en el cual vamos a desarrollar nuestra propuesta. No podemos chocar a nivel cultural. Debemos entender cuáles son los cambios que tenemos a nivel político si es que tenemos, por ejemplo, una empresa que opera en Perú, que opera en Ecuador, que opera en Venezuela. ¿Qué cosa implica eso para nuestra organización? ¿Qué pasa si nosotros queremos entrar al mercado europeo? ¿Qué cosa nos exige? ¿Qué sucede con aquellas empresas que quieren entrar al mercado americano? Y que, por ejemplo, tienes un consumidor que te cuestiona mucho y te dice, a ver, tú me estás vendiendo perico, ¿no? Que en Estados Unidos se conoce bajo el nombre de Magi Magi. ¿Cuál es la certificación de tu pescado? ¿Tiene certificación o no tiene certificación? Walmart, por ejemplo, trabaja una propuesta para poder analizar la pesquería peruana y poder saber si es que efectivamente el perisco que llega a ese mercado cuenta o no cuenta con certificación. Entonces, hay una presión que están haciendo los consumidores, nuestros clientes. Hay una presión que también nosotros tenemos desde el lado de nuestros colaboradores. Hay una presión que a veces nosotros le ponemos a nuestros proveedores. Entonces, hay que dejar de pensar que el tema de sostenibilidad o de responsabilidad social es la bonita foto o es salir en el premio que normalmente se les entrega a las empresas socialmente responsables. Es gestionar toda nuestra organización. A mí este cuadro, por ejemplo, me gusta mucho
en la propuesta de cadena de valor. ¿Por qué? Porque nos va mostrando las distintas áreas y eso va a cambiar en el caso de cada una de nuestras organizaciones. Pero, por ejemplo, que yo sepa cómo se está manejando el gobierno corporativo. ¿Contamos o no contamos con un código de ética? ¿Contamos o no contamos con una política de respeto a derechos humanos? ¿Estamos realmente decididos como empresa a afiliarnos al Pacto Global? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Que nosotros entendamos que no solamente basta con el papel, sino que además esas propuestas se tienen que vivir dentro de la organización, deben ser bien comunicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel de gestión de recursos humanos? Una propuesta de salud y seguridad ocupacional real. No solamente nosotros decimos sí, nuestros colaboradores en planta utilizan sus elementos de protección personal. ¿Los estamos capacitando para que, por ejemplo, se los coloquen adecuadamente? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de diversidad e inclusión, clima laboral? Úrsula les comentaba que si uno no conoce a sus colaboradores, puede ser que tu política de beneficios no responda a sus reales necesidades. ¿Cómo nosotros hacemos para que nuestra propuesta realmente genere valor en ellos? ¿Qué pasa con aquellas empresas que dicen, nosotros tenemos horario flexible? Por ejemplo, nuestros colaboradores pueden entrar entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana y se pueden ir entre las 5 y las 7 de la noche. ¿Es realmente claro tu horario flexible? O sea, si yo entro a las 7, ¿me puedo ir a las 5 de la tarde? Posiblemente no, porque tienes una persona que llegó a las 9 y que te pone una reunión a las 6 de la tarde. Entonces hay que ser coherentes y hay que diseñar propuestas que sean realmente sólidas, que sean interiorizadas. Y ahí no estamos hablando de un tema de foto, estamos hablando de un tema del día a día de la organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de desarrollo tecnológico? Nosotros estamos considerando para nuestra propuesta iniciativas de Smart Design. Muchos de los que están acá, no sé, han escuchado que hay empresas que empiezan a analizar el ciclo de vida de sus productos y dicen, a ver, quizás si yo reduzco la cantidad de plástico, ¿cuál es el impacto que yo podría tener ambiental, pero también económico? ¿Qué cosa pasa si es que el diseño de mi caja yo lo hago de tal forma que cuando tenga que transportar mis productos deje de transportar aire y tenga una mayor eficiencia y además un menor uso de cartón? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a cerrar círculos y el cartón de mi caja nuevamente lo recupero y entra nuevamente en el ciclo para que vuelva a ser una caja? Todas esas son iniciativas que son articuladas desde sostenibilidad. No digo que son lideradas, ¿sabes? O sea, yo no soy la experta en cajas en mi organización, pero evidentemente las iniciativas son articuladas por sostenibilidad. Y tú tienes que tener claridad de cuál es el impacto que va a tener a nivel económico, cuál es el impacto que va a tener a nivel ambiental y cuál es el impacto de tu iniciativa a nivel social. Esta propuesta de sostenibilidad me parece clave porque nos saca un poco de esa mirada solamente de la foto, sino que nos hace realmente cambiar. Y a qué cosas me refería cuando yo le decía que nosotros no somos los cariñositos, nosotros somos esto, nosotros somos estrategas. Y cuando ustedes terminen este diplomado, lo que buscamos es que estén acá, que sean estrategas, estrategas de la comunicación organizacional, estrategas de la sostenibilidad. No buscamos que ustedes hagan una propuesta, desde mi caso, yo no espero que ustedes hagan un plan de sostenibilidad que no tenga ni pies ni cabeza. Yo lo que busco es que ustedes terminen el diplomado y que sepan que para que una buena propuesta de sostenibilidad sea ejecutada, debe responder, por ejemplo, al plan estratégico de la organización. ¿A dónde quiere llegar la empresa de acá a 5 años? ¿Qué se ha propuesto? ¿Cómo se ve? Nosotros desde sostenibilidad debemos apoyar a que esos objetivos se logren. Porque esa mirada de la empresa de acá a 5 años está basada en todos estos pilares. Y nuestra estrategia de sostenibilidad debe ser fit con cada uno de esos pilares. Ustedes se han dado cuenta, no solamente estoy hablando de los proyectos que hacemos con comunidad, estoy hablando de toda la cadena de valor de la organización.
y hacia eso apuntamos.